Saludamos a esta hora a nuestro primer invitado, Mauricio Albeiro Montoya, investigador y profesor universitario. Bienvenido, profe, a Clicracia. Roger, muy buenos días. Un saludo para vos y para todo el equipo de trabajo de Clicracia. Gracias nuevamente por esta invitación, que siempre es muy interesante y ameno poder conversar de muchos temas. Gracias, señor. Y lo invitamos a usted porque en estos temas es la persona que tiene claridad y pues no solamente a nosotros nos gusta, sino que hemos recibido buenos comentarios de internautas sobre sus explicaciones, que tiene, como tiene el espíritu de docente, de profesor, lo hace no solamente con buen gusto, sino pedagógicamente claro. Bueno, vamos, Mauricio Albeiro Montoya, a hacer la presentación del tema sobre el cual usted nos va a hablar. Y tiene que ver con la permanente, el permanente uso, si se quiere, usted me va a aclarar enseguida, del presidente Gustavo Petro de elementos simbólicos relacionados con su pasado como guerrillero, y estamos hablando entonces del sombrero de Pizarro León Gómez, del cual ya hablamos, y estamos hablando de la bandera del M-19 que está permanentemente presente en los eventos del presidente Gustavo Petro Urrego. Recordemos que él fue miembro de este grupo guerrillero, el M-19. Entonces hubo una tutela en su contra y resulta que el Consejo de Estado le dio la razón al presidente Gustavo Petro. Pasemos aquí rápidamente el documento que da a conocer la Sala del Contencioso Administrativo, sección tercera del Consejo de Estado, en el que se resuelve la acción de tutela contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por la exhibición de la bandera del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, procedencia para cuestionar usos no protegidos por la libertad de expresión de servidores públicos. En fin, ahí está, grosso modo. Bueno, ¿usted qué nos puede decir a propósito de la decisión que se toma en torno a ese elemento, la bandera, y lo que significa la bandera para usted, Mauricio Montoya? Bueno, Roger, como muy bien lo decías al inicio, a mí me gusta ir mucho más allá del titular, que siempre pues en los medios de comunicación tiene pompa y es ostentoso, pero yo quiero que antes de que hablemos de ese símbolo, vamos un poco más atrás y voy a traer unas ideas primero para hablar del concepto que tiene que ver, digamos, como esencial en todo esto, lo que llamamos la libertad de expresión, ¿sí? En el mundo, los derechos humanos, en nuestro país, entidades, digamos, como la Constitución, cuerpos colegiados, entidades como el Consejo de Estado, avalan o no o permiten que haya libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad, garantías. Obviamente esas garantías están limitadas por unas normas, ¿sí? Por ejemplo, en la libertad de expresión existen un montón de cosas que incluso están limitadas. Si hay una injuria o una calumnia, pues obviamente habrá una demanda y frente a eso pues los organismos se pronunciarán si es cierto o no. Incluso en los asuntos de la libertad de expresión existen cosas tan importantes como estas, la desobediencia civil. No olvidemos, por ejemplo, lo que hizo Gandhi en la India, ¿cierto? O, por ejemplo, la objeción de conciencia o incluso el boicot, ¿cierto? Que puede ya también ser una forma de libertad de expresión. Yo puedo boicotear algo no consumiéndolo, invitando a otros a que no lo consuman. Algunos podrán decir que les estoy haciendo un daño, pero en realidad hace parte de mi libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión, que es la esencia de todo esto, tiene unos bemoles. ¿Y cuáles son esos bemoles? Por ejemplo, tenemos, eso es como de tener una espada de doble filo. ¿Por qué? Tenemos en el sur del continente un personaje como Milei, que siempre grita en sus arengas, ¡viva la libertad, carajo!, y sale con una motosierra haciendo alusión a los recortes que hace, a todas las situaciones que presenta y a la libre competencia en el mundo económico, ¿cierto? Entonces, es su libertad de expresión. Pero también existe el otro bemol. Cuando esa libertad de expresión afecta, por ejemplo, a los otros moral o integralmente. Voy a colocar un ejemplo.
Hace poco, y ese ejemplo es muy reciente, un medio de comunicación y el alcalde de la ciudad, lastimosamente, creo yo, en una declaración un poco salida de tono, hablaron en términos de los indigentes, como decir, ¿cómo vamos a gastar plata en los indigentes? No gastemos plata en los habitantes de calle. Entonces, eso es una incitación, es la libre expresión de un mandatario, es la libre expresión de un medio de comunicación, pero ¿eso a qué puede incitar? ¿Cierto? ¿Eso a qué puede llevar? Y en ese sentido, los bemoles de la libertad de expresión, se pregunta uno entonces, claro, una cosa es lo que diga Mauricio Montoya, que es un profesor, y otra cosa es lo que diga el burgomaestre de una ciudad, o el presidente de la República, o alguien que tiene un poder de influencia sobre ciertas personas. Entonces, digamos que esa es la primera reflexión que yo quiero hacer en torno a esto, una reflexión, digamos, teórica para entender lo que significa eso. Una segunda reflexión, antes de llegar a lo de los símbolos, es pensemos en las protestas, ¿cierto? Ya lo hemos hablado aquí también. ¿Hasta dónde va la libertad para hacer ciertas protestas? ¿Hasta dónde regula la ley? Obviamente algunos dirán, hoy por ejemplo en Colombia existe un estatuto, aunque la gente sale a protestar, de que si usted va a hacer una manifestación o una marcha, usted tiene que pedir un permiso, ¿cierto? Y va a estar acompañado por las autoridades, etcétera, etcétera. Muchos dirán eso, que eso es violar la libertad de expresión, porque las protestas no tienen que ser organizadas, pueden ser generarse espontáneamente. Nadie le pidió, o Betsabe Espinal en Bello en los años 20 no pidió permiso para hacer una protesta contra Fabricato. Los hombres y mujeres de Chicago que murieron y que por ende el 1 de mayo se celebra en honor a ellos, no pidieron permiso para exigir garantías laborales. Entonces, en ese sentido, la pregunta va entonces, ¿cuáles son los niveles de la protesta? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo se resguarda la vida? ¿Cómo se resguardan los bienes públicos? Entonces, la protesta es una forma también de libertad de expresión. Pero entonces vamos a lo tercero. Y ahí entra entonces la preocupación o la pregunta en torno a lo simbólico. Pensemos antes de ir a esa bandera del M-19. Hay países en el mundo donde se ha prohibido el uso de ciertos símbolos. En Alemania, por ejemplo, está prohibido, so pena de cárcel y so pena de multa, utilizar elementos que hagan alguna alusión al nazismo. Entonces, por ejemplo, si yo salgo con una cruz gamada o esvástica, obviamente tendré que mirar el contexto. ¿Por qué digo que tendré que mirar el contexto? Supongamos que yo soy un hindú o un budista. La cruz gamada es una cruz hindú, es una cruz budista, que los nazis agarraron y la reinterpretaron a su manera. Entonces, si yo salgo una cruz hindú y una persona en Alemania no sabe que eso es un símbolo hindú, te va a decir que yo estoy haciendo apología al nazismo, cuando en realidad soy hindú o soy budista. Y la cruz gamada o esvástica es un elemento religioso del hinduismo. Pero sí, claro, yo salgo con la cruz esvástica, con los colores rojo y negro, que es el símbolo del nazismo, obviamente allí uno puede decir, aquí hay una apología. Incluso hoy los movimientos neonazis en muchas partes del mundo, no solo en Alemania, en Grecia, en Italia, están promoviendo esta simbología ya no para atacar a los judíos, sino para atacar a los inmigrantes, ¿cierto? Entonces, claro, la libertad de expresión, como decía ahorita, si es intimidatoria, si es una libertad de expresión para ir a atacar a un grupo, en este caso los inmigrantes, o en este caso, como decíamos ahora, los habitantes de calle, que de una manera u otra se estaban atacando. Entonces, claro, esas banderas o esos símbolos se convierten en peligrosos y deben ser regulados. Y vamos entonces ahora a banderas que son legales pero causan polémica. Por ejemplo, en este país y en muchos países del mundo causa polémica la bandera LGTBIQ+, que es de la comunidad no heterosexual, ¿cierto? O que se denomina sexualmente de otra manera. Y hemos visto aquí, por ejemplo, personas donde ha estado la bandera que la han quitado y que dicen que no, que porque no están de acuerdo con eso. Miren lo que está pasando en Italia en este momento, ¿cierto? Una legislación en el Parlamento para prohibir el matrimonio homoparental. Entonces, los símbolos están siendo perseguidos a pesar de que son legales. Y en este caso, por ejemplo, la bandera del M-19, si nosotros pensamos en la historia, por ejemplo, claro, obviamente no es lo mismo que yo haga una bandera del ELN, que es un grupo ilegal, ¿cierto? Hoy por hoy, a que yo salga, por ejemplo, con una bandera del M-19. ¿Por qué? Porque a pesar de que perteneció a un movimiento que fue armado, tenemos que tener dos ideas en la cabeza. Una, el M-19 nació de un movimiento político que era legal, la ANAPO. El anapismo de izquierda fue el que generó la concepción de lo que fue el M-19 posteriormente, que luego se fue a las armas, pero en realidad nació como un movimiento de izquierda dentro de un movimiento como la ANAPO. Y segundo, no podemos olvidar que el M-19 firmó la paz, ¿cierto? Y al firmar la paz entró a la legalidad y eso le permitió incluso participar de la Constitución. Entonces, claro, el símbolo va a generar siempre la controversia, pero es un símbolo de la libertad de expresión. La pregunta vuelve a lo del inicio. ¿Está bien que lo use un mandatario? ¿Está bien que lo use ciertas personas?
ahora el Consejo le da permiso, pero también estaría la pregunta en torno a él mismo, ¿cierto? ¿Es bueno que lo haga o no? ¿Es bueno resaltar ciertos símbolos? Uno podría decir, yo puedo resaltar con la bandera del M-19 que este movimiento firmó la paz y además participó en la constituyente. Pero otros dirán, sí, pero ese movimiento tomó el Palacio de Justicia, asesinó en un juicio sumario a José Raquel Mercado, etcétera. Entonces, claro, son los bemoles. Pero en este caso, mientras no se haga un tipo de apología a la violencia o a la integridad, entonces uno puede decir que sí. Y mire, cierro esa tercera reflexión con unos ejemplos, porque lo pedagógico aquí o lo interesante de esto es también mirar en otros casos. Voy a colocar 4 ejemplos cortos para que ustedes piensen en esto. Si cualquiera de nosotros hoy se parara en una plaza en Kiev o en Ucrania, o se parara hoy en una plaza en Georgia, en esos países de la Europa del Este, con una bandera no de Rusia, sino de la Unión Soviética, se le vendrían encima a darle palo. Porque recuerden que Ucrania y Georgia pertenecieron a la antigua Unión Soviética y hoy tratan de liberarse, no solamente, ya se liberaron territorialmente, pero tratan de liberarse ideológicamente. Entonces imagínense si alguien llega con una bandera de la Unión Soviética allí. Entonces, ¿esto qué significa? Esto es una provocación. Piensen, por ejemplo, si alguien llegara hoy a Bosnia-Herzegovina con una bandera de la antigua Yugoslavia y con la foto de Tito. Obviamente, eso sería, o la foto de Milosevic, obviamente, eso sería una provocación contra un pueblo que fue masacrado, como el pueblo bosnio, por Tito, por Milosevic y por yugoslavos, entre ellos los serbios, ¿cierto? Tercer ejemplo, párese usted hoy en Turquía con una bandera del pueblo armenio y diga que el primer genocidio en el siglo XX fue armenio, que lo promovieron los turcos. Lo meten a la cárcel. En Turquía está prohibido. Como en Turquía está prohibido hacer apología o decir que el primer genocidio fue contra los armenios, perdón, en Francia está penado legalmente negar el genocidio armenio. Si alguien se parara en el Parlamento francés o en una plaza de Francia en París o en cualquier parte a decir que el genocidio armenio no existió, lo pueden meter a la cárcel o lo pueden penar con una multa. Y el cuarto ejemplo lo tuvimos recientemente, el ejemplo en el Mundial del 2018, un partido entre Suiza y Serbia. ¿Qué pasó en ese partido? En la selección suiza hay unos jugadores que son de origen albanés y esos jugadores después de hacer un gol salieron haciendo así. Y este símbolo hacía referencia a la bandera de Albania que tiene un águila bicéfala. Pero eso, ¿qué hacía? ¿Qué mostraban los serbios? Hay una pelea con Serbia horrible, los albano-kosovares que fueron asesinados, perseguidos por ser musulmanes. Los serbios son ortodoxos, pero estos serbios masacraron a los bosnios herzegovinos y a los albaneses. Entonces el hecho del nacionalismo albanés es una muestra de decir, y en muchos países, mire, la FIFA ha penado con multas económicas y con sanciones deportivas a los deportistas que hagan ese símbolo. Varios jugadores de la Liga Europea que tienen orígenes albano-kosovares que han hecho eso, pues han tenido una pena. Entonces, digamos que esas son 3 reflexiones alrededor de esto, antes de ir a la última, pero bueno, dejo ahí por este primer momento que me extendí, pero discúlpenme, pero es para que vamos entendiendo todo este contexto. Ahí está el símbolo, doctor Mauricio. Sí, claro, esta es la famosa águila bicéfala. Ese es el famoso águila bicéfala que aparece en la bandera de Albania, que recuerden todos que es de fondo rojo, ¿no? Fondo rojo y el águila negra ahí. Entonces, esa águila bicéfala, que es muy representativa de los países de la Europa del Este. De hecho, por ejemplo, en el escudo de Rusia también está el águila bicéfala. Esta es una herencia del Imperio Bizantino, que fue una herencia que, pues, como su nombre lo dice, la heredó esa águila. Y, por ejemplo, en Rusia y en Albania, eso significa, por ejemplo, una cabeza es el símbolo del poder religioso y la otra cabeza es el símbolo del poder político. Por eso, por ejemplo, en la Rusia zarista, el águila bicéfala, ¿qué significaba? Una águila significaba el zar y la otra el patriarca ortodoxo. Entonces, los símbolos son polémicos en sí mismos, pero también es de la forma como lo usamos, cómo lo representamos. Vuelvo al ejemplo que colocaba ahorita de la India. Supongamos que cualquiera de nosotros, yo tuve la oportunidad de estar hace algunos años pues en Tailandia, ahora que sufren tanto por esta situación del terremoto, y obviamente uno pasaba por los templos y veía la esvástica puesta en los templos. Cualquier persona que no supiera lo que ese símbolo significaba iba a pasar y iba a decir, ay, ¿cómo así? Estos son nazis, ¿cierto? Entonces, miren el uso y hasta dónde un uso de un símbolo puede, o sea, a mí me puede indignar
pero hay una libertad de expresión en ese signo o en ese símbolo. Pero si ya ese símbolo atenta o llama incluso a la violencia contra otros, porque como estamos diciendo, hoy los movimientos, hay un partido político en Grecia que ha sido muy polémico desde el año 2010, se llama Amanecer Dorado. Es un movimiento que ha sido catalogado por Europa incluso como neonazi y es uno de los que ha promovido que hay que salir a palear por la noche a los inmigrantes. O sea, en otras palabras, a matarlos pues, o a expulsarlos como sea. Y todo bajo el símbolo nazi. Entonces, obviamente, ese tipo de símbolos se prohíben o se regulan para evitar ese tipo de cosas. Doctor Mauricio, volviendo a la polémica que se ha generado en el país por el tema de la bandera del M-19, esta guerrilla que, recordemos, su desmovilización fue en 1990 y que, como usted lo decía, se transformó en movimiento político y que hoy el Consejo de Estado pues ha concluido que esa exhibición de la bandera por parte del presidente Gustavo Petro no volverá a los derechos fundamentales ni constituye una exaltación de la violencia, que eso es lo más importante, sino que es un derecho a la libertad de expresión. Aquí quiero decir o preguntar algo, y es que tan válido, doctor Mauricio, es algo que venimos escuchando hace algún tiempo, y es el tema de la memoria histórica, o la interpretación mejor de los hechos históricos del país, porque muchos dicen que obviamente, como usted lo expresaba ahorita, una cosa es sacar la bandera del ELN, sacar la bandera de las FARC, que son dos grupos delincuenciales hoy políticamente activos, a la del M-19, que obviamente tuvo un proceso en las armas, pero que después llega un proceso de paz que obviamente puede ser emulado en otros procesos de paz con otros grupos delincuenciales, una historia que marca que la transformación de paz en el país y en Colombia se puede dar, un proceso que definitivamente hoy tiene a dirigentes políticos. Obviamente hoy tenemos al presidente Gustavo Petro, que hizo parte de ese M-19, pero mi pregunta va enfocada a ese tema. Memoria histórica, doctor Mauricio, ¿qué tan importante es ese tema cuando estamos hablando de sacar una bandera del M-19, donde se está mostrando, según el presidente Gustavo Petro, un proceso de transformación y de paz y no de violencia? Eso. Yo te voy a colocar, antes de llegar al punto colombiano, te voy a colocar dos ejemplos de otros países, porque eso nos ayuda a entender muchas cosas. Primer ejemplo, durante la historia de Alemania, por ejemplo, cuando Alemania se unifica a finales del siglo XIX, los símbolos son elementos de unificación. Entonces están los escudos, están las banderas, y había una bandera alemana. Pero durante la época del nazismo, es decir, desde que gobernó Hitler, tanto como primer ministro, como Gran Führer, pues como se le conoció, desde el 33 hasta la caída del Reich, del Tercer Reich, hubo una bandera nueva en Alemania, y la bandera nueva era con la cruz gamada puesta ahí. Esa bandera hoy es ilegal sacarla en Alemania. Alemania tiene otra bandera. Después de la caída, pues recordarán todos que Alemania se dividió en dos, y después tras la unificación hay una bandera que hoy todo el mundo reconoce bajo la bandera de Alemania, ¿cierto? Que tiene el color rojo, negro y amarillo, ¿sí? Entonces, esa es la bandera alemana, la de la identidad alemana. Si cualquier otra persona sacase esa bandera del partido nazi y de la época de la Alemania, estaría diciendo, no, pero es que esta bandera fue legal en un tiempo. Sí, fue legal, ya hoy no. Ese es un símbolo. Y obviamente en la memoria histórica, como usted lo dice, obviamente se reconoce lo que sucedió, pero ¿qué pasa? El reconocimiento de lo que sucedió no significa que uno reivindique ese tipo de cosas. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, en España, hoy, usted busque la bandera de España, es una bandera pues, que da muy representativa para todos, pero busque la bandera republicana. Y la bandera republicana fue una bandera que se erigió en España durante la época de la República, que recordarán todos, duró desde finales de los años 20 hasta el año 36, bueno, hasta el año 39, directamente cuando acaba la guerra civil y sube el franquismo. Y el franquismo prohíbe la bandera de la República, o la bandera republicana, ustedes la están poniendo ahí muy bien, la bandera de la República, que tiene el escudo español, pero era la bandera de la República. Hoy por hoy, en las manifestaciones que hay contra el fascismo, contra el franquismo, o contra la idea de movilizar el franquismo o algunas ideologías de derecha en España, la gente sale con la bandera de la República y la muestra, ¿cierto? Y es libre porque esta fue una bandera que gobernó, ¿cierto? Pero que no generó ningún hecho de violencia. Una guerra civil, sí. Y entonces ahí viene el asunto tercero. Todo eso asociado a la memoria histórica, es decir, no lo podemos borrar. Ahí volvemos a lo que decíamos la otra vez, que la cultura narco
Hombre, pues si yo salgo con una camiseta de Pablo Escobar y yo lo que estoy promoviendo es que todos se vuelvan, no sé, narcotraficantes, que hagan una guerra contra el Estado, obviamente estoy incitando a la violencia y eso generará en mí una repercusión legal. Pero yo puedo decir, hombre, yo admiro a no sé quién, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, terminemos con esta figura. O sea, aquí no solo son las banderas, son los símbolos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien saldrá con una camiseta del Che Guevara. ¿Qué significará eso? ¿Cierto? Claro. ¿Qué símbolo hay allí? Sí, señor. Pero entonces, en síntesis, absolutamente claro todo lo que nos ha dicho, pero una síntesis. Usted diría, usted utilizó la palabra provocación. ¿Usted cree que más allá de los derechos, porque ya el Consejo de Estado lo dijo, además no hay que tener 5 dedos, 4 dedos de frente para entender que estamos en un país que desde el punto de vista constitucional defiende y reivindica mucho los derechos, entre ellos el de la libertad de expresión, el del libre desarrollo de la personalidad, pero devolvamos de la libertad de expresión, usted lo dijo al principio, hay límites, en todos los derechos hay límites porque hay colisión de derechos. Y entonces, más allá de eso, es un poco como de sentido común, es no provocar. En todo caso, así sea esa bandera legal, así esa bandera no signifique realmente en estos momentos guerra y violencia y apología a la violencia, para el que lo quiere entender, como usted lo ha explicado, es una provocación innecesaria. Yo creo que todo lo que uno hace, y si uno lo hace con buena intención, es para provocar. Yo a veces hago cosas en mis clases con los estudiantes para provocarlos, para bien, ¿cierto? Para que lean ciertas cosas. Pero miren, las provocaciones a veces se convierten en algo interesante, porque nos permiten estudiar. Y voy a ir al cuarto punto que quería tocar, porque usted me picó para eso. Mire, le voy a colocar 2 casos muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué es lo mejor que existe en el mundo? Lo prohibido. Cuando la iglesia y la Inquisición o un gobierno o lo que sea prohíbe un libro, todo el mundo lo quiere leer, ¿cierto? Entonces esa provocación es una provocación positiva. En Alemania, por ejemplo, hace 5 años, un personaje, un escritor que se llama Timur Vermes, escribió una novela que se llama Ha vuelto y que la llevaron al cine. ¿Y saben quién era el que había vuelto? Pues una novela donde aparecía Hitler, como Hitler llegando al año 2012, como que apareciera otra vez Hitler, vivo Hitler, en el 2012. Y la novela es supremamente interesante, pero causó una polémica impresionante en Alemania porque decían, pero ¿cómo van a traer esto? ¿Cómo van a mostrar esto? Entonces el autor decía, es que esto es una provocación para entender que tenemos que entender lo que nos pasó, qué es nuestra historia, cómo la hemos vivido y también cómo nos podemos burlar de ella y cómo podemos aprender de ella. Entonces, todo es una provocación, pero ojo, las provocaciones llegan hasta también unos límites, y si esas provocaciones fueran, por ejemplo, yo saco la bandera porque estoy incitando a que monten un movimiento guerrillero, se vayan contra el Estado, vuelvan y tomen las armas, obviamente que ahí ya el discurso es diferente y es una incitación a vías ilegales. Pero si la incitación es a pensar de otra manera, de que hubo una historia, de que ese movimiento dejó las armas, de que participó en la constituyente. Hoy, por ejemplo, alguien podría decir, no, nosotros lo que estamos haciendo aquí es decir que este movimiento apoyó reformas sociales, apoyó una nueva constitución y nosotros queremos poner una emulación de eso con las reformas sociales de hoy porque queremos hacer una consulta popular. Todos estos debates que hay hoy en Colombia alrededor de la política, pues digo yo, en términos sanos, para mí son positivos, porque eso nos dinamiza también políticamente como sociedad, si se convierten. Pero la palabra provocación, muy bien usted, o sea, es como cualquier palabra según el contexto cambia, eso está claro y usted nos lo ha planteado ya y es lo que lo ha quedado absolutamente claro en su conversación. El contexto hace que cambie, las circunstancias históricas, los dolores que haya vivido la sociedad, en fin. Pero usted mencionó el Che Guevara y las camisas de Che Guevara se venden por montones y son bonitas y la gente ni siquiera, mucha gente pone la camisa con la figura del Che Guevara que ha sido muy, yo creo que lo más vendido, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo. Claro, imagínese la ironía, Roger, si el Che Guevara estuviera vivo, hoy estaría ganando regalías por eso. Un tipo que promovió el no mercado, puesto en el mercado. Exactamente, exactamente. Entonces, es realmente el contexto, vuelvo a decirlo. Pero este contexto nuestro, el de la polarización que vive este país, es de verdad peligroso. Y entonces la provocación ya no es positiva, ya la provocación es negativa. Es lo que... Usted puede creer que alguien le dio por
interponer una acción de tutela por una, entre comillas, bobada de esas. Es porque precisamente la polarización lleva a eso. No pero mire, Roger, denuncias y demandas, pero el Consejo de Estado, mucho más sabio, dice, señores, antes que nada, miren la Constitución Política de Colombia y miren los derechos que tienen las personas. Sí. Pero vuelvo y digo, es más inteligente no provocar innecesariamente. A veces es cierto, es decir, a veces uno también tiene que ser inteligente. Vamos a colocar otro escenario, el fútbol, ¿cierto? Pues si yo voy a un partido de Millonarios Nacional en Bogotá con la camiseta nacional, pues no me debería pasar nada, porque deberíamos tener una conciencia pues real de que es un partido de fútbol, pero sabemos que no. Los equipos se muestran en las redes sociales tomando la bandera de otro equipo y quemándola o pisándola. Entonces, claro, ahí hay un tipo de provocación de incitación a la violencia. Ya no es la rivalidad sana. Yo insisto, en este caso, para mí, las provocaciones deben ser provocaciones que sean positivas y que enseñen y que nos eduquen como sociedad. Obviamente, como los otros ejemplos que coloqué ahorita de las otras banderas, eso siempre generará provocación. O sea, los serbios, ¿por qué se preocupan de que un tipo haga así en un partido con la bandera albano-kosovar o albanesa? Obviamente, ahí hay unos dolores históricos, hay unas peleas históricas que obviamente a algunos les hará más piquiña o les dará más urticaria que a otros que ya habrán superado ese tipo de temas. Yo termino diciendo esto, mire, el tema de la libertad de expresión es un tema complejo en el sentido en que a veces los mismos medios, las plataformas se convierten en formas también para la difamación, ¿cierto? Y eso es muy peligroso. Y termino con una parábola japonesa que es muy bonita. Bueno, algunos dicen que es hindú, pero la famosa parábola japonesa de alguien su maestro se acaba de enterar que su discípulo habló mal de otros. Entonces le dice al discípulo, mira, toma esta gallina, vete desplumándola, ¿cierto? Y cuando termines de desplumarla, trata de venirte y recoger todas las plumas. El discípulo dice, es imposible, porque mientras yo voy, el viento se va a llevar así. Lo mismo pasa a veces cuando en tu libertad de expresión injurias, calumnias, cuando ya después ya no puedes hacer nada para recuperar la dignidad de una persona. Exactamente, esa parábola me encanta, desplume la gallina, que es lo que hace una persona cuando injuria y calumnia al otro. Luego tiene ese otro el derecho a la retractación, por ejemplo, pero vuélvale a poner las plumas. Este es de verdad un mejor ejemplo, una parábola maravillosa, muy aplicable. Y lo hemos dicho cientos de veces acá, los derechos colisionan unos con otros. Hay, mejor dicho, le voy a terminar a usted, Mauricio, y a nuestros internautas y televidentes con no una parábola, sino un dicho muy sabio de nuestras abuelas. Yo lo recuerdo de mi mamá, mi papá y mis abuelos. Ojo, sus derechos, mijito, van hasta donde empiezan los derechos del otro. O lo decía de esta manera. O que su libertad termina donde empieza la libertad del otro. Absolutamente sabio. Y el Consejo de Estado, nuestra Corte Constitucional, que realmente es el alto tribunal de nuestra jurisdicción constitucional, que tiene que ver con la defensa de todos estos derechos, también ha sido muy claro. Ojo con la colisión de derechos. Y existen sentencias clarísimas que dicen, usted tiene libertad de expresarse, libertad de opinar, libertad de pensamiento, pero hay otros derechos con los cuales puede colisionar. Muchísimas gracias, Mauricio. Roger, gracias. Y te digo una última cosita retomando lo que decía al principio. También en todo esto, no se nos olvide una cosa. ¿Quién ejerce la libertad de expresión? Es decir, yo la puedo ejercer, pero ¿qué tanta influencia tengo yo en otras personas cuando ejerzo mi libertad de expresión? No es lo mismo que lo diga Mauricio, a que lo diga el presidente de la República, a que lo diga un alcalde o a que lo diga una persona que tiene mucha influencia y que moviliza gente. Entonces ahí también está, en la libertad de expresión, está también la responsabilidad de quien ejerce la libertad de expresión. Así es, así es. Muchas gracias de verdad por la invitación y siempre atento a todo lo que pueda ayudar. Como siempre, absolutamente claro, absolutamente pedagógico y nos ayuda en este propósito nuestro de ayudar a entender. Muchas gracias, Mauricio Albeiro. Muchas gracias, saludos a todos. Investigador y profesor universitario, y bueno, lo estaban viendo, por aquí nos dicen que Mauricio tenía muy encarretados a los usuarios de Frecuencia Musical Cristiana, cuyo director y productor es Martín Reyes. Estaban retransmitiendo esta entrevista. Ojalá sigan con la que sigue, que es muy interesante. Ahí está precisamente. Muchísimas gracias.
frecuencia fmcradioonline.com, frecuencia musical cristiana. Saludos a todos los internautas, escuchas de frecuencia musical cristiana, y gracias a su director y productor Martín Reyes.